Le sean dadas glorias, honra y alabanza al Dios Todopoderoso, de parte tuya y de toda tu casa. Que esa gloria, esa alabanza, ese honor, esa honra y esa exaltación del nombre de Dios redunde en bendiciones para con cada uno de los tuyos y puedan contemplar su amor, su misericordia y su gracia. Estamos en la carta a los Romanos en el capítulo 15. Vamos a leer a partir de versículo 7. La palabra de Dios dice así: Por tanto, recibían los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, la carta a los romanos. En un país, en una ciudad, en un pueblo donde había cualquier cantidad de deidades, donde la gente podía creer como quisiera y en lo que quisiera. Sí, Pablo está alimentando a esta pequeña comunidad de fe, como ya lo dijera antes, para que crezca de manera correcta, para que crezca de manera apropiada. Y entonces Pablo abiertamente le dice a estos hermanos en la fe que no tengan rechazo hacia los otros que también profesan la misma fe con diferentes formas y expresiones de vivir esa misma fe. ¿Por qué tener divisiones? Es como si Pablo estuviera anunciándoles lo que vendría después, la gran persecución que sufriría la iglesia a manos de Nerón, emperador romano, quien se atreve a quemar su propia ciudad para culpar a esta pequeña comunidad de fe que para ese tiempo ha crecido de manera inimaginable para todas las proyecciones y las estadísticas de la época. Sí, mis amados. Y Pablo argumenta esto diciendo: hagan lo propio con los demás, tal como Cristo abrió los brazos, tal como Cristo les acogió, tal como Cristo les abrazó. De la misma manera hagan con los demás. Recíbanse de la misma manera como Cristo les recibió. No señalen, no juzguen, no etiqueten. ¿Alguien cree que es digno de Cristo? ¿Alguien cree que es merecedor de la salvación, de la gracia? ¿Alguien cree que es mejor que los demás y que por eso vale más ante Dios que los otros? No. Ya Pablo había argumentado sobre esto. Antes, todos estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Todos hemos sido y somos dignos de condenación. Pero Cristo abrió los brazos, extendió los brazos sobre esa cruz. Y en ella abrazó al mundo.
de brazos extendidos, abrazó al mundo que quisiera creer en él. A todos aquellos que quisieran abandonar la senda equivocada y empezar a caminar por la senda de la misericordia, de la compasión, del amor, de la justicia y de la verdad. Así se resume el reino de Dios, por la senda del reino de Dios. Entonces Pablo le dice a esta iglesia, no se rechacen mutuamente, acéptense, aprendan a vivir de manera fraternal, aprendan a ser solidarios, aprendan a sobrellevarse los unos a los otros. De esta misma manera le escribirá a los Gálatas, a los de Galacia. Aún más a los de Galacia le dice, hay hermanos que tienen cargas pesadas, ayúdenles a llevar estas cargas pesadas. Es que no es fácil caminar en este camino, no es fácil trasegar por esta senda. Óiganlo bien. Pero Pablo está invitando a esta pequeña iglesia a creer en Jesús, tal cual como lo revela la palabra de Dios, tal cual como lo revela la Escritura. Y entonces Pablo se apropia de toda la revelación en esta carta, en toda la revelación del Antiguo Testamento acerca de Jesús, y termina diciendo, Él es fiel. Jesús es el cumplimiento de las promesas. Dios llamó a Abraham y Dios le dio una promesa. Se la dio a Isaac, se la dio a Jacob y se la dio al pueblo de Israel, diciéndoles que levantaría de la estirpe de David un descendiente, al rey que gobernaría con justicia. Y Pablo dice, en Cristo esto se ha cumplido. Ya no tiene sentido poner la mirada ni en los ritos, ni en los ídolos romanos. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Todo lo que se profetizó acerca del descendiente de David, Jesús lo cumplió abiertamente. Por eso Pablo dice, pues os digo que Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. ¿Qué es esto de ser siervo de la circuncisión? Se sometió a las leyes. Se sometió a la ley establecida por Dios para con los hombres. Sí, y de esta manera confirma, realiza todas las promesas. Dice Pablo, echa a los patriarcas, a Isaac, a Jacob, a Abraham, lo dije en orden, en desorden, perdón, y a David. Sí. La pregunta es, ¿cuál era el propósito de todas, del llamamiento de Dios a Abraham y en él, a Isaac, a Jacob y a todo el pueblo de Israel? ¿Cuál era el llamamiento? ¿Cuál era el propósito, perdón, de este llamamiento? Muy sencillo, muy simple. Eran que fueran testimonio para el mundo de que Dios es real, de que Él vive, de que Él es el único Dios verdadero. Y entonces Pablo dice, Jesús también realizó esta tarea que debieron realizar la nación como tal de Israel. Sí, porque a través del pueblo de Israel el mundo tendría que glorificar
al Dios de los cielos. Mis amados, Pablo le dice a la iglesia de Roma, esta palabra se ha cumplido. Ya se lo dijo antes. Le dijo al pueblo de Roma, ustedes son el pueblo con el cual Dios provocó a celos a Israel. Eso estaba profetizado. Y ahora lo dice de otra manera. Los gentiles ahora glorifican a Dios. Los gentiles ahora dan gloria y honra a Dios. Sí, los que no son de la estirpe de la genealogía de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora dan gloria a Dios. Ahora glorifican al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, de Jacob, al Dios de Israel. Porque Dios ha tenido, Dios tiene misericordia. Como dice la palabra, Él hace salir su sol, como hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, hace llover sobre los unos y a los otros. Y aquí podemos decir su misericordia a todos los que se humillan delante de Él. Por eso dice Pablo, que recordando al Salmo 18, versículo 49, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Es decir, entre los gentiles, entre los no judíos, hay quienes confiesan a Dios y esos son ustedes, le dice Pablo a la iglesia de Roma. Hay quienes adoran, exaltan y cantan al Dios viviente y esos son ustedes. Le dice Pablo a esta humilde, sencilla iglesia de Roma, recuérdelo, téngalo presente, esta carta a Roma, a la pequeña comunidad de Roma, es una carta dirigida de manera profética a todo el pueblo gentil. Óigalo bien, que de una u otra manera hemos tenido que ver con Roma. Palabras más, palabras menos. Es la carta dirigida al nuevo mundo, al continente, directamente de América, a todo el pueblo. Esto es Europa y es el occidente. Así que hoy no solamente los judíos, el pueblo de Israel adora al Dios viviente, también aquellos que no somos judíos. Sí, damos gloria y honra al Dios Todopoderoso. Por eso lo dice, alegraos gentiles con su pueblo. Hay un pueblo que se une a los coros angelicales y hay un pueblo que se une a la alabanza del Dios Todopoderoso, junto con el pueblo de Israel. Sí, y magnificarle todos los pueblos. Y dice abiertamente la palabra, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles, los gentiles esperarán en él. Aquí estamos, mis amados, esperando la redención de Jesús. Esta es la gran diferencia. Mientras el pueblo judío rechazó a Jesús, al enviado de Dios, al que realiza la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, hay una multitud que no es judía, óigalo bien, que espera en él. ¿Cómo resumimos esta porción de esta mañana? ¿Cómo resumimos esta corta reflexión? Porque aún hoy hay quienes se preguntan si realmente están en la verdadera fe. Sí, todavía algunos hermanos en Roma tenían dudas si realmente este era el camino o no lo era. Y Pablo en esta palabra le está diciendo, están en la verdad. No tienes que judaizar. No tienes que creer como los judíos.
No tienes que creer como los judíos en la ley de Moisés para acercarte a Dios. Estás en la verdad, tienes que creer en el unigénito Hijo de Dios. Sí, al comienzo le dije, una carta dirigida a un pueblo que estaba rodeado de muchas deidades. Sí, pero Pablo les está diciendo, ustedes están en la fe correcta, están en el camino correcto, han creído en Jesús y esto es suficiente. No tienen que creer ni en ídolos, ni en otros ungidos. No tienen que creer ni vivir conforme a la ley de Moisés. Vivan conforme a la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero tengan presente que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Están en el camino correcto, la verdadera fe. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es a través de Jesús que se da gloria al Padre. Óigalo bien, la verdadera gloria, la verdadera honra es a través de Cristo Jesús. Por eso Él lo dijo, llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra verdad se refiere a Jesús. Óigalo bien, adorarán al Padre a través de Jesús y a través del Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo. ¿Sabes? No sigas dudando de tu fe. Apártate de los ídolos. No creas que los rituales te acercarán a Dios. Cree en Jesús. Déjate transformar por esa palabra preciosa de Jesús. Y busca intimidad con el Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.